El primer caso registrado fue en 1986, Gran Bretaña, confirma el primer caso de vaca loca. De ahí se varía en otras partes de Gran Bretaña con la prohibición de la alimentación de ese tipo de harinas a los bovinos o a las vacas o a todo tipo de animal comestible. En Francia se diagnosticó el primer caso de vaca loca en 1991. Ahí fue cuando se empezó a dar el nombre de vacas locas. En Gran Bretaña apareció la epidemia con más de 37,000 casos en vacas en el año 1992. El mal de Creutzfeldt-Jakob es una bacteria que empezó a atacar principalmente lo que es el sistema nervioso, afectando lo que podía ser el cerebro o los nervios, haciendo temblores, úlceras, vómitos en lo que sea un ser vivo o, en este caso, bovino. El caso en Gran Bretaña de identificación del primer caso de nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o Jacob en 1995, conocida como la enfermedad BCJ. En otras partes, como en Francia, identificaron del primer caso de la BCJ o Creutzfeldt-Jakob. En 88, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se empezó a propagar por toda Inglaterra, causando que esta enfermedad atacara principalmente al sistema cerebral, causando temblores, úlceras y pérdida de memoria, en dado caso que sean humanos. Pero aún así, esta enfermedad logró cruzar la barrera que le impedía contagiar a los seres humanos. Y el único medio en que se podía contagiar era por medio de ingerir la carne infectada de las vacas, la cual esta podía afectar de poco en poco y pasar varios años hasta que empezara a mutar y convertirse en lo que es la enfermedad de las vacas locas. Al principio pensamos que estaba deprimido. Su abuelo había muerto hacía 6 meses. Había destrozado mi coche, no estaba rindiendo en la escuela. Entonces pensamos que simplemente estaba deprimido y que se sentía mal. Pero las cosas empeoraron. Fuimos a ver al médico y el médico le recetó antidepresivos porque pensó que era una depresión de estudiante. La publicación de la prestigiada revista The Lancet alarmó la situación. Uno esperaría que el lector estuviera preocupado o alarmado sobre tal, pero los panoramas y los esquemas se rompieron o se modificaron entre 1994 y 1995 al encontrarse 10 infectados más que tenían una nueva etapa de la enfermedad. Aún así, todos los intentos de los gobiernos de Europa fue en vano, ya que tarde o temprano esta información salió a la luz y empezó a difuminarse por todo lo que es Europa central, norte, sur, este y oeste. Y así empezó a expandirse el rumor de que la carne de vaca estaba contaminada y esta empezó a afectar a aquellos que ignoraban esta advertencia. Muchos de estos se hicieron vegetarianos, pero aún así, esto no impedía que los demás siguieran consumiendo carne. Pero lo peor es que era la carne contaminada, que empezaba a afectar al sistema nervioso, haciendo que muchos de los infectados empezaran con malestares, como temblores, úlceras, vómitos. En general, empezaban a degenerar todo el sistema nervioso que tenían. En pocas palabras, iban muriendo de poco en poco. Pero aún así, el gobierno decidió tomar cartas en el asunto y empezó a investigar las muertes por esta enfermedad, ya sea tanto por el ganado o por los mismos seres humanos. Pero al contar las cifras, se dieron cuenta de que esto era lo más escalofriante que habían visto desde hace mucho tiempo, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Por países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Italia, entre otros. El mayor número de animales infectados fue en el año 1992 con 37.316. Ya para el año 2001 solo 84 animales fueron infectados. Para entonces, los centros educativos empezaron a cambiar su comida que tenían por defecto, que la mayor parte era carne de vaca, cordero u otro tipo de bovino. Así que decidieron reemplazar todo este tipo de carne por carne de pavo, cerdo, gallina, pollo, lo que sea, solo para evitar que esta enfermedad
deje de contaminar a más gente inocente. Pero aún así, esta enfermedad no se había detenido para nada. Seguía afectando a miles de bovinos, los cuales eran encontrados muertos en las diferentes granjas, y muchos eran depositados para evitar que animales carroñeros comían de esta misma carne, que empezó a afectar a los seres humanos, ya que el resultado podía ser obvio. Estos animales podrían transportar esta enfermedad a diferentes lugares, además del continente europeo. Pero aún así, el descontento hacia la comunidad empezó a hacerse notar por la debida falta de carne bovina, y estos empezaron disturbios para que se les diera mínimo un pedazo de carne. Pero aún así, el gobierno se negaba a dar carne infectada. Pero todos, consumidores e industriales, creyeron volverse locos, cuando una semana más tarde el ministro de Sanidad se retractaba de sus palabras y declaraba que el riesgo de contraer los humanos el mal de las vacas locas era extremadamente pequeño. Para entonces, los países y los consumidores de la comunidad habían dejado de adquirir carne británica. En España, partidas de esta carne han sido retenidas o destruidas con el fin de tranquilizar a la opinión pública, a pesar de que su importación es mínima. Una forma muy desesperada de evitar que la gente no se empezara a montar en disturbios, empezaron a decir que la carne que era extranjera estaba infectada, o era el mismo alimento alimentado por los ganados. Así que empezaron a dar carne, pero estas se cercioraban de que no era carne infectada. Así que mucha de la gente empezó a dejar la gnosis colectiva y a aceptar que el problema no era la carne, sino era el alimento, o puede ser la carne, pero sea una carne de otro país. Y así empezaron los conflictos diciendo que la carne era el problema o era el alimento. Pero aún así, el gobierno decidió buscar una mínima cura o algo que les diera protección para evitar que esta enfermedad siguiera esparciéndose. Así que empezaron a hablar a los científicos para investigar sobre el mal que tienen estos bovinos. Pero aún así estuvieron buscando y buscando tanto tiempo para hallar una cura o algo que derivara de la misma carne de los bovinos. Pero el resultado fue diferente. Los científicos dieron a conocer que la enfermedad de Scrappy no viene de ningún virus ni de una bacteria, sino de una proteína. Se dio a conocer que esta no era ni una enfermedad, ni un virus, ni una bacteria, sino era una misma proteína que era degenerativa para lo que es el sistema nervioso de los seres bovinos, o esta simplemente afectaba lo que era nada más a los bovinos en ese momento. Pero por suerte lograron contrarrestar esta enfermedad o esta proteína, ya que ninguna se supo cuál era la cierta o cuál era falsa. De las alarmas no se han reportado casos en América, pero a principios de año se declaró embargo a la carne procedente de Brasil debido a que se tenían sospechas y no se levantó este declaró hasta que expertos canadienses, estadounidenses y mexicanos revisaron el origen de esta carne. A pesar de todo esto, la gente de Brasil tiene miedo de consumir alimentos de este origen. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para evitar que esta enfermedad siga esparciéndose y siga mutando para poder afectar más rápido a los seres humanos, algunos esfuerzos pueden ser más que inútiles. Se ha comprobado que nuevas enfermedades parecidas a la del Creutzfeldt-Jakob pueden aparecer, y de hecho ya han aparecido. Y el primer caso es el virus del ciervo zombie, la cual tiene los mismos efectos que la del virus de las vacas locas, solamente que esta por ahora ataca a los ciervos. Pero los científicos esperan que esta enfermedad empiece a atacar a los seres humanos y esta pueda empezar a presentar un grave problema para la existencia de la humanidad.